Hola a todos, mi nombre es Natacha García Urdaneta. Bienvenidos a mi conferencia titulada La escritura en la investigación, el papel de las correcciones en la producción textual. Vamos a comenzar contextualizando un poco. En el ámbito universitario, los estudiantes deben presentar un trabajo de investigación en formato escrito, el cual debe ser revisado en varias oportunidades por un panel de evaluadores. Estas revisiones provocan una serie de respuestas por parte de los estudiantes, tales como: no entiendo lo que el profesor quiere, el profesor habla para atrás y para adelante, ¿qué se supone que significa ese símbolo? Pero es que lo que me preguntan ya se lo expliqué. Frases que son respondidas por los docentes con otras oraciones similares. Los estudiantes no están pendientes de lo que hacen, por mucho que expliquen no me entienden, uno les dice una cosa y escriben otra, o simplemente es que no saben escribir. Estas y cualquier variación de estas frases son escuchadas en cientos de instituciones en donde un profesor corrige en reiteradas ocasiones un mismo texto, principalmente en situaciones que revolotean alrededor de una investigación. Esta situación problemática, en el peor de los casos, trae como consecuencia el síndrome TMT, todos menos tesis, que se ha difundido en todo el país y que, lamentablemente, ha ayudado en el retraso de la investigación en Venezuela en las áreas académicas y tecnológicas en un mayor o menor grado. ¿Por qué? Mi suposición más antigua gira en torno a la creación de una cultura en donde solo se le escribe al profesor, quien es el único encargado de revisar y corregir la producción escrita. Ahora bien, todas las frases que iniciaron esta presentación giran en torno a dos actores, el escritor y el editor, el investigador evaluador o estudiantes y profesor. No importan los términos, lo importante es señalar que el primero se está iniciando en el área y el segundo posee una mayor experiencia en la materia discutida. Vamos a analizar la situación desde el nivel de pregrado. El escritor es, por lo general, un escritor novato que realiza por primera vez un trabajo investigativo de esta índole, que no ha seguido nunca la rigurosidad metodológica que se espera a su nivel, entre otros. Como editores y expertos, podemos esperar que las primeras entregas de su proyecto tengan deficiencias, por lo que nuestro trabajo sería el de marcar o hacer saber las fallas que están presentando los escritores e investigadores para mejorar el texto escrito. Aquí empiezan a surgir una serie de problemas. ¿Acaso a las personas que han asignado como editores del texto, quienes cumplen la función de evaluadores o jurados de la investigación a su vez, se les ha enseñado a hacer este trabajo? ¿La universidad o centro de investigación tiene algún tipo de directrices con la cual guiarnos en este tipo de situaciones? En la mayoría de los casos, este aprendizaje se obtiene a través de la práctica, el cual es catapultado por las experiencias pasadas al otro lado del papel. Esto trae consigo situaciones en las cuales se repiten patrones que, si bien no son los mejores lineamientos existentes, han sido los que les han funcionado a ese profesor hasta los momentos. Es aquí cuando entramos en tópico y exponemos la importancia de realizar un buen trabajo al momento de revisar un texto escrito. Bien sabemos que un proyecto o informe de investigación se presenta al mismo jurado evaluador para su revisión en varias ocasiones, para lograr que el texto transmita la información de la forma más adecuada posible. A modo de anécdota, cuando comencé a trabajar en la universidad me sorprendió que me asignaran la responsabilidad de ser evaluadora de varios trabajos de investigación. Al no tener mayor información que lo vivido cuando fui tesista y no habían pasado ni 4 meses, me dediqué a hacer la mayor cantidad de preguntas a profesores que tenían más experiencias que yo en el asunto. Me sorprendieron aún más las respuestas, y todas iban más o menos entre las mismas líneas. Marca lo que no está bien. Hoy en día, con un poco más de experiencia, me sigo preguntando, ¿qué es lo que está bien y qué no lo está? ¿Cuál es la necesidad de realizar todo este trabajo? ¿Para qué hacerlo? La intención lógica es que el texto transmita adecuadamente lo que los autores desean informar. Debemos centrarnos en la redacción. Si el objetivo es que los autores profundicen en sus conocimientos, poniendo en práctica todo lo aprendido durante su carrera, ¿debemos entonces enfocarnos en el contenido? Yo considero que la respuesta a ambas preguntas es un rotundo sí. Pienso que el jurado debería tener una serie de objetivos antes de comenzar a leer, ya sea enfocarse en un aspecto o el otro, basándose en delimitar qué se quiere revisar y qué se quiere lograr con ello, cuál versión se está corrigiendo y el nivel académico y experiencia textual de nuestros autores. Pero, ¿qué son las correcciones? Las correcciones han sido definidas en el ámbito educativo desde el punto de vista conductista por muchos años, en donde se mantiene la concepción de que el estudiante escribe y el docente revisa. Si hay una buena enseñanza y por consiguiente un buen aprendizaje, las correcciones serán mínimas. Desde un punto de vista constructivista, las correcciones son todos aquellos comentarios y marcas que plasma un profesor en un texto escrito, en donde señala fallas cometidas o inquietudes que posee en relación a la escritura del texto, ya sea de forma general, específica o imprecisa, y que busca la mejora de las capacidades de expresión escrita de los estudiantes.
Una vez que se ha considerado el qué corregir, hay que pensar el cómo hacerlo. En mi búsqueda bibliográfica me di cuenta de que, aunque existe una tipología de errores en la lengua materna, y les dirijo a cualquier publicación del profesor Rudy Mostacero, quien tiene más de 10 años trabajando en una tipología que ya alcanza los 157 errores en el texto escrito, no existe una tipología para las correcciones que realizan los docentes a trabajos escritos en la lengua materna. Sin embargo, sí hay una variedad de bibliografía en relación a la presentación de las correcciones de trabajos escritos en una segunda lengua. También son varios los autores que han centrado sus trabajos en los estudios y análisis de las correcciones que presentan los evaluadores de los textos escritos, pero estos difieren tanto en el enfoque de las correcciones como en la terminología utilizada, por lo que la correlación con la que se pudiese trabajar varía grandemente. Aún así, se puede concluir que los autores concuerdan en la forma en la que se pudiesen presentar tales comentarios. Es por ello que me dediqué al análisis de las teorías existentes y me tomé la libertad de adaptar y conjugar las propuestas de Cassani, Ellis y Bardi para crear la caracterización de, hasta los momentos, 3 tipos de correcciones de texto, las cuales propongo como guía para la revisión de proyectos de investigación. Comienzo caracterizando los enfoques de corrección tradicional y procesual, los cuales ayudarán a la sistematización de los aspectos fundamentales de la tipología propuesta. Primeramente está la corrección tradicional, la cual enfatiza el producto final del texto, apuntando las fallas en aspectos formales del mismo, resaltando los errores en la gramática y la ortografía, estandarizando las reglas y normas existentes para todos los estudiantes. Por su parte, en el enfoque procesual se consideran las individualidades de los escritores, revisando los borradores, ayudando primero a construir la significación del texto para luego enfocarse en los aspectos formales de la escritura. Una vez establecidos los enfoques, podemos hablar de la tipología propuesta. En el caso de las correcciones globales, se puede plantear como el enfoque del evaluador en todos o casi todos los errores presentes en el texto, el cual es tratado como un todo. La comprensión de los errores cometidos puede ser más difícil para los estudiantes, quienes tienen que analizar una variedad de faltas y disminuiría la capacidad de reflexionar en los errores de forma individual. Por ejemplo, reorganiza tus ideas en 3 temas generales y a partir de allí desarrolla tu ensayo, o tu ensayo está bien organizado y es muy comprensible. Seguidamente tenemos las correcciones específicas, las cuales están relacionadas a la selección de errores específicos, en donde el docente se encarga de marcar la evidencia de que el mismo error se está repitiendo constantemente, o, por el contrario, marca un aspecto específico del texto que requiere particular atención. En este tipo de corrección se puede presentar elementos verbales y no verbales que editan de alguna forma el texto revisado, por ejemplo, tachado de información, flechas para la reubicación de información, edición de las fallas, así como comentarios verbales que se enfocan en 1 o 2 errores particulares, por ejemplo, no separes un sujeto de su verbo con una coma, o ¿y las referencias? Por último, las correcciones imprecisas es un término utilizado por Bardi, quien, al analizar su corpus de estudio, encontró varios comentarios que presentaban características de las 2 tipologías anteriores y que no se podían relacionar directamente a una de ellas, por lo que fue bien necesaria la creación de este nuevo término. Dentro de sus hallazgos, la investigadora encontró comentarios o elementos no verbales que no se relacionaban específicamente con las fallas encontradas en el texto. Por ejemplo, bien o los famosos signos de interrogación que a veces abarcan toda una hoja. Una vez conocida la tipología propuesta, cabe preguntarse cuál es la mejor manera de corregir. No existe una respuesta fácil, pues hay que considerar una serie de factores que están relacionados a los escritores. Primeramente, se debe conocer el nivel de estudio de los investigadores, lo cual está relacionado con su comprensión de la información siendo investigada y, por ende, su habilidad de dudar lo existente, mantener sus creencias y poder teorizar en base a ellas, es decir, sus capacidades científicas. Segundo, su habilidad escritural, muy relacionada con la facilidad con la que captan el significado de las marcas y correcciones planteadas, así como la capacidad de solucionar de la manera más efectiva dicho error. Tercero, si aparte de las correcciones escritas existirá algún otro tipo de retroalimentación verbal que amplíe o aclare cualquier duda en caso de que las correcciones marcadas no sean lo suficientemente claras. Otro factor esencial es estar vigilante de la rapidez con la que los estudiantes logran aprender de sus errores, pues esto nos permitirá, como profesores, enseñarles o profundizar en otros aspectos que creamos necesarios o imperativos para complementar
para complementarse, tanto como escritores como investigadores. Para ir concluyendo, me gustaría hacer un par de aclaratorias. Primero, la tipología aquí sugerida no pretende ser exhaustiva o incluso la única, pues aún hay mucha bibliografía en otras lenguas, aparte del inglés y el español, que no ha sido revisada. Segundo, la intención de esta pequeña conferencia no es otra más que presentarle a los encargados de la revisión de los textos que existen varias formas de marcar un error y que deben ser consideradas una serie de situaciones que contextualizan el proceso de la escritura. Es aquí donde debo enfatizar que esta tipología es para la forma de presentar las correcciones, no lo que con ellas se pretende corregir. Finalmente, y que considero es lo más importante de todo, avisarle a nuestros investigadores nobles que se les está revisando. No hay que dejarlos por fuera de este proceso. De esa manera, ellos lograrán aumentar su bagaje cognitivo, aprendiendo esos detalles que los irán transformando en escritores e investigadores expertos. Ya lo planteaba Kaufman cuando proponía una revalorización del proceso de corrección, de tal forma que sea considerado como una herramienta para la enseñanza, y así lograr no solo que los estudiantes escriban buenos textos, sino que sean capaces de transformar sus conocimientos a través de la escritura. Es así como las técnicas que utiliza el profesor para presentar sus correcciones son esenciales, pues éstas les brindarán el apoyo necesario para que sus alumnos reflexionen sobre diversos aspectos del texto, lo que a su vez les ayudará a incrementar sus aptitudes al momento de la creación del texto. Muchas gracias.